Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. ¿Qué papel cree que tiene usted como portador de esas historias precisamente en el territorio? Vos que me conoces hace tanto tiempo, sabes que para mí hablar en primera persona de eso siempre ha sido muy complejo. Porque huyo de los pedestales y de las vainas que me pretendan generar, creerme o llegar a pensar que tengo un valor más allá de otro ser humano. Es un ejercicio personal que me niego a ejercer. Pero más bien es el disfrute del compartir historias. Porque cuando uno comparte también recibe. Es ese ir y venir de los días que me da un placer de escuchar y de contar, porque Cartago es ejemplo. Nadie se acuerda que el Parque Lineal, Santuario de los es decir, Tamares. el Santuario de los Amanes, era los solares de esas casas de la derecha. Nunca fue parque, eran los solares. Entonces empezó a dividir, hasta que terminó convirtiéndose en un parque de los amanes que sembraron, porque en cada casa había un samán. Originalmente eran los solares de esas casas. Y quedó así. Otra historia muy simpática es que el parque Samuel Ramírez Pineda, conocido como los periodistas, mal llamado de bomberos, era el solar, el patio delantero de las casas de ahí atrás del lado del convento. Y entonces empezaban a parquear camiones y casas. Cualquier día el dueño de la casa se aburrió, se enojó, se molestó, por no decir otras palabras de menos calibre, y fue y le puso bancas al solar. No me friegan, no van a parquear vainas así. Pues el señor de ponerle bancas, la gente empezó a ir a parque, pero nunca fue pensado como un parque. Se fue con el tiempo convirtiendo en un parque. Y hoy en día es el parque Samuel Ramírez Pineda, fundador de la primera emisora radial de Cartago, de Todelar, hoy en día Radio Robledo. Y bueno, y en ese espacio tenemos como la marca que tienen las ciudades en Colombia. Ahí tenemos el Yo Amo a Cartago y es como un punto muy buen lugar, referente cargado de historia precisamente para esas personas que... Mire, por ejemplo, si hablamos de historias, allí en ese punto hay una historia divina que la gente no se acuerda. El parque mal llamado de la Isleta le pasa lo que el Lineal. Lo llaman por su forma arquitectónica, porque el parque originalmente quedaba dentro de una isla pequeña. La margen izquierda, que es hoy en día la avenida del río, era el margen izquierdo del río. En la mitad había una isla pequeña o isleta, donde crearon el Club del Río, y luego seguía la margen derecha, donde llegaban los barcos pequeños que eran descargados de los vapores en el puerto de La Fresneda en el Cauca, hoy en día el Club Náutico, y daban la vuelta y descargaban aquí. Por eso las escalinatas de la isleta, porque ahí desembarcaban. Pero mucho antes, sobre la 10 con tercera, en esa esquina, cuando el río todavía pasaba por ahí, era donde fueron descargados los hombres y mujeres que fueron esclavizados, y que de aquí esa diáspora partió a llenar tanto el Chocó como Valle del Cauca, en esa esquina. Tienen una carga, una fuerza impresionante, a una cuadrita precisamente de Samuel Ramírez Pineda. Y el parque completo se llama Parque Luis Alfonso Delgado, que la gente llama la isleta. Y son el Parque Luis Alfonso Delgado, el monumento al fundador en la mitad, y en la izquierda, hoy en día donde queda la fuente, quedaba la plazoleta del oidor Campo y Rivas, donde él atendía para escuchar e impartir justicia. Entonces, y esos tres, y un día lo volvió, no, la isleta. No se ha visibilizado lo suficiente, no se ha contado lo suficiente, creería yo. ¿Por qué crees, César, que es importante conservar esa tradición en estos tiempos? O sea, esa tradición oral, ya que tocamos este tema. Porque, mira, en este momento de la masificación de la información, mucha no es necesariamente buena. Que la gente cree que porque hay mucha información, toda es verdad, y toda es buena, y toda es digerible, por no decir tragable. Entonces, el mantener las historias vivas nos permite recordar de dónde venimos, darnos el valor. Ese patrimonio, la palabra patrimonio viene de padre, pero padre no de familia, sino padre como herencia del nacimiento, de la cultura misma. Entonces,
ese patrimonio es recordar nuestra línea, no solo genética, nuestra línea cultural. Y es necesario, no solo en Cartago, en el norte del valle, historias valiosas que hay en Anserma. Ejemplo, Anserma también fundada por Jorge Robledo, pero 2 años después fue Belalcázar y la refundó porque él la fundó como Santana a los Caballeros. Robledo la fundó como Santana a los Caballeros. 10 años después Belalcázar le dijo: ¿usted por qué van a fundar? Eso es mío, no suyo. Usted fue y la refundó como Anserma 2 años después. Y entonces a los 150 años, no sé, también por las mismas causas, se fueron para otro lado, solo que allá no le cambiaron el nombre, quedó Anserma Viejo y Anserma Nuevo. A Pereira sí le cambiaron el nombre, de Cartago Viejo y Cartago Nuevo. Cuando le cambian el nombre a Pereira por un cartagüeño, José Francisco Pereira, entonces ya se diferenciaron, y esa historia empezó a olvidarse. Y no, hay que mantenerla viva. Por eso es importante recordar de dónde venimos.